bien, ahí estamos. Bad times are coming and I reap what I done sow. Hey, hey, well, let me tell you something. All that glitters ain't gold. Hey, hey, it's been a long old troublesome. And I'm looking for somebody come and help me carry this load. I need dollar, that's what I need. Hey, hey, well, I need dollar, that's what I need. Well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is falling down. And all I want is someone to help me. Ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Ya estamos acá en vivo en una emisión más de este programa que estamos llevando a cabo en el confinamiento, la sana distancia, pero juntos. Yo soy Cano, este es el proyecto Arsa Nation. Bienvenidos a todos los que nos están viendo allá en Facebook. De este lado tenemos la cámara dirigiéndonos a nuestro canal de YouTube y por ahí tenemos nuestro canal de Instagram. Ya todo ahí preparado para iniciar en este nuevo día desde casa, divirtiéndonos a gusto. Y pues bueno, para quienes están empezando a ver estos videos, voy a quitar un poquito de música de fondo y así los puedan ver mejor. Para quien se está integrando a estos videos diarios que estamos realizando a través del canal de Arsa Nation, pues me presento, yo soy Ixchel Cano, soy la persona que está realizando todo este proyecto para que aprendas a sanar tus emociones, para que vivas una mejor vida, para que dejes de pensar fuera de la caja. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues es que vivimos en un sistema en el que nos encierran y nos dicen que se tienen que pensar las cosas así y que las reglas son estas, y cuando te metes a la escuela te hacen ahí un lavado de cerebro. No digo que todas las escuelas, pero generalmente, al menos aquí en México y en Latinoamérica, la educación así es. Nos educan a través del miedo y pues bueno, justamente ahorita estamos atravesando por una súper campaña de miedo. No quiero hablar específicamente de qué, pero ya todos ustedes saben, y como todos tenemos que estar en casa por si sí o por si no, por si las moscas, entonces ahí no sepamos qué hacer. Pero más allá de todo lo que pueda estar pasando en el mundo, nos están devolviendo un tiempo para nosotras y para nosotros. Y los que afortunadamente sí podemos estar en casa, pues tenemos la oportunidad de seguir trabajando. Yo afortunadamente que trabajo desde casa también, pues me siento muy afortunada. Pero tú, si estás ahí en casa y no sabes qué hacer y te está perturbando el miedo, la ansiedad, el estrés y demás, pues bueno, el programa Arsa Nation es un proyecto que justamente trata de erradicar todas estas emociones, todas estas bloqueos existenciales que nos llegan a la mente por la frustración, por el miedo, por la ansiedad y todo lo que se guarda ahí a través de las emociones. Las emociones son algo que nosotros y nosotras creamos. Los seres humanos somos seres creativos, así que todo lo que tú creas lo puedes realizar. Así que si tú crees en todo esto que está sucediendo y caes en el pánico, caes en la desesperación, pues obviamente tu cuerpo se va a enfermar y obviamente vas a estar estresado, vas a estar angustiada porque no sabes qué hacer, no sabes qué va a pasar, si no estás trabajando o ya perdiste tu trabajo. Yo entiendo que hay situaciones difíciles. Nosotros no estamos en Europa, en donde podemos estar en casa y nos pagan nuestro sueldo. En América Latina tenemos que salir para trabajar y las personas que no pueden hacerlo seguramente están atrapadas y atrapados en un sinfín de emociones ahí que te pueden estar causando estrés, ansiedad, depresión y demás cosas. Y por eso es que Arsa Nation, que de por sí ya se dedica a esto,
a que abras tu mentalidad, como te decía, que salgas fuera de esta caja cuadrada y que te atrevas a expresar y a pensar de diferente manera, porque hay un sinfín de infinitas posibilidades con las cuales tú puedes vivir tu vida para que la goces y para que vivas en plenitud, que es el lema de Art Sanation. No tenemos por qué vivir en el drama, en el melodrama de la vida, de las telenovelas, en donde todo es terrible. Nosotros tenemos la oportunidad también de ver otras cosas. Y bueno, aquí hemos estado viendo algunos tips y consejos que les he estado dando, compartiendo para que los hagan desde casa. Y el día de hoy ya nos estamos empezando a adentrar un poquito más a lo que son las artes. El día de hoy tengo aquí unas pelotitas. Si estuviste por ahí viendo el video de ayer, les dije que la tarea de hoy era conseguirse unas pelotas, así que a ver si por ahí los que están conectados en alguno de estos 3 canales hizo la tarea o estuvo viendo nuestra emisión del día de ayer. Levántenme la mano a ver quién sí lo hizo y quién no lo hizo. Y bueno, el caso es que hoy les voy a hablar acerca de los malabares. Los malabares no solamente son una actividad que se hace en el circo o que las personas lo hacen para sobrevivir en un semáforo. A través de este proyecto de Art Nation también lo que quiero compartirles es que dejen de ver a los artistas como personas que no estudian, como personas que no hacen nada de su vida. Justamente ahorita que el mundo está en crisis, no me van a dejar mentir. Todos están recurriendo a las artes, porque las artes son medicina y yo llevo mucho tiempo diciendo esto a través de mis talleres vivenciales, a través de mis cursos en línea. Las artes lo curan todo y ahorita que está el mundo en crisis, está el mundo en un caos, las artes nos están salvando. Así que aprovechen este tiempo para seguir practicando artes, para que lleven las artes a su vida y que se diviertan haciéndolo, porque realmente practicar cualquier disciplina artística, como bien lo dice, las artes son una disciplina, no son una distracción ni son un hobby, las artes son disciplina y la gente que nos dedicamos a las artes sabemos que tenemos que hacer disciplina diaria, tenemos que levantarnos a tales horas, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que alimentarnos bien para que nuestro cuerpo esté fuerte, esté sano y nuestra mente también esté alerta, consciente. Así que, bueno, pues les he estado hablando un poco de mantener el orden de su casa, porque eso también es una disciplina. No pueden vivir en un espacio lleno de caos, lleno de basura, lleno de desorden. Así que la primera edición de este espacio les dije que es muy importante y ahora que están en casa no tienen pretexto para decir, ay, es que no puedo porque como estoy trabajando mi casa es un caos. De verdad, acostúmbrense a vivir en armonía, a tener su cama hecha todos los días, acostúmbrense a tener su decoración linda, su espacio, su casa es el centro en donde llegan a descansar. Entonces, antes de salir a trabajar, para cuando volvamos a salir al mundo, recuerden, esto es muy importante, aprendan a vivir en un espacio en armonía. La casa es un lugar en donde la casa con el cuerpo, mientras tengamos nuestros cuerpos bien, nuestro cerebro también va a funcionar y vamos a poder tener esta disciplina para la vida, para llevarla a cabo día con día. Entonces, bueno, eso es lo que hablamos en estos días. Pero hoy vamos a irnos ya de directo a los malabares, que como les decía, dejen de estar viendo a la gente en los semáforos como gente que no hace nada, de verdad, las artes son medicina y justo ahora estamos ocupándolas para sanar en estos momentos de confinamiento. ¿Qué hacen los malabares? Pues bueno, cuando tú aprendes a hacer malabares, tan siquiera con una pelota, o sea, el hecho de lanzar una pelota de una mano a otra mano, ese movimiento, nada más de cacharlo, que yo se los enseño a niños de preescolar para que comprendan su espacio y para que sepan esta cuestión de los objetos, el peso, la física, de cómo caen y cómo haces una elipse
para que llegue la pelota de una mano a la otra, hace una cuestión en el cerebro en donde, bueno, generalmente la gran mayoría de los humanos solamente ocupan una parte de su cerebro o un hemisferio nada más. Tenemos dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho generalmente se encarga de estudiar como las cuestiones científicas, hacer razonamientos, y el lado izquierdo es el de la creatividad, es el que tiene un poquito más la apertura a la conciencia, a otras posibilidades. Entonces ahí tenemos un equilibrio, pero hay personas que piensan más con el derecho y hay personas que lo hacen más con el izquierdo. Y lo que hacen los malabares es que despierta los dos lados del hemisferio. Y además tenemos un montón de venitas ahí, de conexiones en nuestro cerebro entre nuestros dos hemisferios. Y a veces solamente se prende uno de esas dos conexiones a la vez. Cuando pensamos, queremos comer, entonces se prende una conexión. Y vamos a mover una pierna, se mueve otra conexión, vamos a mover un brazo, se mueve otra conexión. Así con todo lo que estamos haciendo, se empiezan a aprender conexiones de nuestro cerebro. Pero cuando realizamos malabares, cuando hacemos el simple hecho de cachar un objeto y llevarlo a nuestra otra mano, o cuando empezamos a hacer un poco más de movimientos, todas nuestras conexiones de ambos hemisferios del cerebro se conectan y empiezan a vibrar así, Entonces, ahí empezamos a mantener las antenitas bien despiertas. Los seres humanos somos seres vibracionales. Funcionamos a través de la energía y de las vibraciones. Es por eso que cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, nos afecta, entonces ahí nos sentimos mal porque estamos recibiendo, más que la palabra, estamos recibiendo la energía con la que esa persona nos está ofreciendo ese mensaje, nos está dando esa contestación. Por eso les sugiero que tengan más conciencia y que se dirijan a todo el mundo con muchísimo amor, porque el mundo necesita amor. Así que por más enojada que estés, por más traumatizado, por más estresado, trata de respirar todo el tiempo antes de dirigirte a cualquier persona, porque somos seres muy sensibles y a veces ni siquiera nos damos cuenta y les contestamos a la gente sin querer porque estamos en nuestros problemas existenciales y contestamos a la gente cosas que no queremos y las demás gente se lo toma muy personal y dice, ay, ¿por qué me está hablando así? Entonces hay que tener conciencia de ambos lados. En primera, tú sé consciente, conéctate, respira y cuando te vayas a conectar con un ser humano, de verdad, baja tu información y habla con ese ser humano, pero no andes divagando. Y la persona que va a recibir la información también no se tomen las cosas personales. Todo mundo andamos en nuestros propios mundos, así que vamos a tratar de bajar, ahora tenemos este tiempo, bajar de nuestros propios mundos y darnos una oportunidad para estar aquí y en el ahora presentes con cada una de nuestras personas favoritas o con nuestras mascotas o con lo que sea, pero este momento es un momento para conectarnos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. El tema. Entonces, resulta que con este movimiento, los malabares hacen que estemos más despiertos. Para acabar pronto, hacer malabares te hace más inteligente. Así, punto y aparte. ¿Por qué? Pues porque estás abriendo más conexiones de tu cerebro y estás utilizando los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Y eso muy pocas veces se hace. La gente realmente es muy torpe. Y perdónenme que se los diga, pero realmente todo mundo, como se los vuelvo a repetir, andan en su mundo. Vas por la calle y entonces hay personas que andan así como divagando, estorbando. Cuando vas manejando, que es mucho más peligroso, la gente va tan metida en su propio mundo que no se da cuenta qué está pasando alrededor. Entonces hay que quitarnos esa torpeza, por favor, seres humanos de este planeta. Ya llegó el momento para evolucionar. Dejen de estar haciéndose, ¿cómo se los digo para que no se escuche tan feo? Despierten
Despierten, por favor, seres humanos. Pónganse a hacer malabares. Búsquense una pelotita. Si no vieron el programa ayer, si no vieron esta emisión de ayer en donde les pedí que trajeran esta pelotita, pues váyanse a buscar ahorita una pelotita rápidamente, del material que sea. Hasta pueden agarrar un calcetín y meterle ahí varios calcetines o meterle los calzones, hacer una bola de calcetines. Pueden buscar cualquier objeto que pueda caer. Ahorita no importa si no tienen algo así, que no los quiero meter en problemas también, pero pueden hacerlo con cualquier objeto. Obviamente una pelota es lo ideal y por eso desde ayer les pedí que se trajeran una pelota. En fin, vamos a empezar con una y vamos a empezar a despertar nuestro cerebro. Si esto lo practican todos los días, de verdad, su cerebro va a estar más alerta, van a estar más conscientes, van a estar más despiertos y van a dejar la torpeza a un lado, ¿ok? Entonces, si quieres dejar de ser torpe, aunque se escuche mal, pero de verdad, nuestro cuerpo se va atorpeciendo, nuestra psicomotricidad va haciéndose más lenta y porque nos estamos acostumbrando a tener una tecnología inteligente y a través de esta tecnología inteligente, pues nosotros nos estamos volviendo más letargados y más torpes. Así que vamos a dejar eso. Y el primer ejercicio que les voy a pasar el día de hoy, como se los dije, vamos a pasar de una pelota, de una mano a otra mano. Vamos a hacer una elipse que va así, y ¿ok? Nuestra vista siempre tiene que estar en la pelota, jamás en la mano. Si yo lanzo y volteo a ver la mano, no voy a saber en dónde cayó la pelota. Entonces, tengo que lanzar la pelota, ver la pelota arriba y voy a saber automáticamente en dónde va a caer. No necesito ver la mano. En esta pelota es un poquito difícil de verlo, pero a lo mejor en esta se los voy a mostrar. La pelota hace una cosa impresionante que yo le digo el momento de la magia. Es cuando se detiene el universo, la pelota hace la magia y se queda la pelota un segundo en el universo volando y hace esto, ¿ok? Y esto pasa cuando tú lanzas la pelota, llega hasta su punto más alto y entonces ahí hace este movimiento de la magia. Ahí, si tú estás viendo el momento de la magia, vas a ver en dónde va a caer la pelota. Pero si tú te pierdes el momento, ay, bueno, me cayó porque, por suerte, pero si tú estás viendo tu mano y te pierdes el momento de la magia, entonces no sabes en dónde está cayendo la pelota. Así que es muy importante. Y así como los malabares, en la vida entera, si tú estás dormido, si tú estás dormido y no sabes en cuándo pasa el momento de la magia, entonces te pierdes de cosas emocionantes en la vida. Si tú estás ahí, no sé, poniéndole atención a otras cosas, cuando tenemos hijos, por ejemplo, estamos demasiado tiempo a veces trabajando, entonces nos perdemos muchísimas cosas del tiempo de nuestros hijos. Tenemos una cita y nos la pasamos en el celular. Estamos en el auto manejando y cuando es el momento del rojo, te pones en el celular y entonces ahí te pierdes a la gente que está haciendo circo en las calles, te pierdes un montón de cosas de pronto por andar ahí en tu... Este es el momento, ¡fum!, el momento de la magia. Otra vez, a ver si lo podemos checar, ¿vale? Por ahí tenemos un poco de viento que nos está dando una luz ahí rara, gracias. Ok, entonces vamos a hacer esto. Lanzamos la pelota, vemos el momento de la magia y la cachamos. ¡Tarán! Ok, ese simple movimiento, cosas que podemos hacer con la pelota, pues bueno, más trucos, podemos meterle un brazo aquí para que tenga mayor dificultad, le metemos otro brazo. Y hay dos tipos de maneras para hacer malabares. Y hay dos tipos de inteligencias que se desarrollan a través de los malabares. Primero es la inteligencia matemática, porque tú vas contando cuántas veces haces esto, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, o ya cuando le metes 2 pelotas, pues empiezas a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahí se va desarrollando la inteligencia matemática. Entonces, por eso es buenísimo para los niños y en realidad para todo el mundo.
es muy bueno practicar a la hora que quieras empezar a practicar malabares. Nunca es tarde para quitarnos esa torpeza mental. Entonces, esa es una de las inteligencias. La segunda inteligencia es la inteligencia emocional o la inteligencia a través del ritmo, que lo podemos hacer. Hay muchas personas como yo, que de pronto lo científico no se nos da mucho, pero el conocimiento ancestral, las energías, las vibraciones, las comprendemos muy bien. Pa, 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 ¿no? 1, 2, 3, o pa, pa, pa. Y si le ponemos música, pues ya empezamos a bailar. Tu, pa, 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 pa. Tu, pa. 1, 2, 3. Y así de sencillo empezamos a activar todas nuestras antenitas, como les dije. Empezamos a quitarnos de la cabeza tonterías como de qué estará haciendo mi novio, como de, ay, es que estoy sufriendo tanto porque no sé qué va a pasar conmigo. Es que todo el drama de la vida que nos encanta a los seres humanos y que nos hace tanto, tanto daño, nos lo podemos quitar con los malabares. Ok, entonces, este es el primer ejercicio que les dije, de un lado a otro. Vemos el momento de la magia cuando la pelota se queda ahí. Y ahora le metemos un poquito más de dificultad. Con una mano lo alzamos y con la otra nos tocamos la cabeza. Y como ustedes pueden ver, con una sola pelota, que ustedes se pueden conseguir fácilmente en cualquier lugar, pueden hacer varios. Ahora vamos a poner nuestra mano de esta manera y vamos a cachar la pelota así, como si nos la chupáramos así. Entonces ahí chupamos, sube, y ahí tenemos otro truco. Y si lo queremos hacer más difícil, también nos tocamos la cabeza con esto. Y así, varias. Le podemos meter una pierna, alzamos la piernita y pasamos por debajo. Por debajo pasamos la pelota, aquí y acá. Por la espalda también, ahí. Y un montón de cosas. Con 2 pelotas, ¿qué podemos hacer con 2 pelotas? Empezamos con lo mismo, aquí, arriba y abajo, y empezamos a cruzar. Para cruzar tenemos que, y ahí hacemos este ritmo. 1, 2, 3, el que ya les había mencionado. Pa, pa, pa. La gente piensa comúnmente que hacer malabares es hacer esto o esto. Esto siempre, la gente que dice, sí, miren, estoy haciendo malabares, pero error. Tú estás lanzando una pelota y la otra solamente está haciendo esto. Estás jugando las manitas calientes. Pero esto no es hacer malabares. Hacer malabares es que las 2 pelotas estén al mismo tiempo. O con 3 pelotas, estamos ahí, y las 3 pelotas están hacia arriba. ¿Ok? Pero esto así, nada, nada, nada. Y bueno, así hay un montón de ejercicios. Yo no soy una experta en malabares. Yo les manejo lo que vienen siendo las 3 pelotas. Lo puedo hacer con una sola mano, las 3 pelotas. Pero de ahí yo necesito practicar ya con más pelotas. Pero no es mi especialidad los malabares, entonces no le he invertido el tiempo necesario, pero hay muchísimos más ejercicios. El caso que yo les quiero compartir el día de hoy es la importancia de quitarnos la torpeza mental y cómo es que con una simple pelota nos podemos quitar un montón de estrés, de ansiedad, de miedo, de un montón de bloqueos emocionales que nosotras y nosotros mismos nos estamos creando en nuestra mente.